Hola, bienvenidos a esta presentación en la que vamos a ver los recursos bibliográficos disponibles en la biblioteca CRAI para administración y dirección de empresas. Para ello, vamos a utilizar como hilo conductual la página web de la biblioteca CRAI, que nos va a permitir acceder al catálogo, a las diferentes bases de datos y a múltiples servicios y recursos. Realizaremos búsquedas en el catálogo Descubre de la biblioteca CRAI. Como hemos dicho, vamos a servirnos de la página web para acceder a los diferentes recursos y servicios. Os recordamos que desde la búsqueda rápida podréis acceder tanto a renovar vuestros préstamos como a contactar con nosotros en el aula virtual o por chat, al catálogo de la biblioteca o a reservar puestos de estudios para estudiantes. Vamos ahora al tema que nos ocupa. Y para esto vamos a utilizar la pestaña Tu escuela facultad y directamente iremos a Ciencias Sociales. Desde aquí podemos tener acceso tanto al catálogo como a los recursos digitales, como a diferentes guías temáticas o ayudas sobre consultas habituales. En las guías temáticas vamos a encontrar información sobre los libros, revistas, bases de datos, novedades recibidas o la colección propia, en este caso, de una facultad en concreto. Volviendo a tu escuela facultad, y ya, para empezar a realizar búsquedas, vamos a Ciencias Sociales y de la Comunicación, catálogo del CRAI. En la pestaña principal vamos a realizar búsquedas sobre libros y revistas fundamentalmente, también habrá DVDs o música. Si aquí buscamos dirección de empresas, encontraremos este tipo de recursos que os indicaba. 283 resultados, entre los que podemos ver una descripción mayor de aquel que nos interese. Y vamos a poder gestionarlo. Si está prestado, vamos a poder hacer una reserva para ponernos en la lista de espera y tenerlo cuando lo devuelvan. Si está disponible, podemos también hacer una reserva para indicar que queremos recogerlo directamente por el mostrador de información y préstamo y no tener que ir a buscarlo a la estantería. En nuestro listado, en la parte izquierda, y esto va a ser una constante en todas las búsquedas de información, vamos a poder acotar. En este caso vamos a acotar por libro electrónico porque vamos a suponer que yo estoy fuera de las instalaciones de la facultad. En acceso a este recurso digital podré acceder al texto completo. Con esto hemos visto las principales funcionalidades del catálogo, que nos va a permitir otras muchas cosas, pero estas son las principales en cuanto a la búsqueda de información. Vamos ahora, dentro del propio catálogo, a hacer otro tipo de búsquedas, documentos texto completo. En este caso, lo que vamos a buscar es información mucho más concreta. Vamos a buscar en diferentes bases de datos, habilidades directivas va a ser nuestro término en este caso. Como os decía, vamos a buscar en diferentes bases de datos a las que la biblioteca CRAI tiene acceso y vamos a recuperar información siempre que tengamos el texto completo del documento. En este caso estamos hablando más de artículos de revista, informes de empresa y documentos más efímeros y actualizados en general. Bien, como veis, la recuperación de información es mucho mayor, 233 resultados, y vamos a poder, pinchando en cada uno de ellos, ver más datos sobre el documento que nos ocupa. Tendremos casi siempre un resumen y unos términos de materia que nos ayudarán a hacer más específica la búsqueda si es necesario. Por supuesto, en la parte izquierda vamos a poder acotar más. Es interesante que la búsqueda la hagamos en castellano y en inglés, porque la mayoría de la documentación va a estar en este idioma. Management Skills. Mirad, me he confundido al escribir y me he encontrado 9 resultados. Esta es la causa más frecuente de fracaso en las búsquedas, que nos hayamos confundido en alguna letra del término. En documentos texto completo, porque por defecto he ido a catálogo.
287.300 resultados, una búsqueda inmanejable, excesiva en este caso. Así que sería interesante, por un lado, al ser tan grande, incluir más términos de búsqueda para especificar más. Satisfacción. No obstante, veremos que aún sigue siendo demasiado genérico y la búsqueda es muy grande. Podemos ya ir acotando, por ejemplo, por año, por idioma o por tipo de origen, como veis en las opciones de la izquierda. Esta es en general la búsqueda que podemos realizar desde el catálogo. Volvemos ahora a la página web de la biblioteca y recordamos cómo hacemos el acceso. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a realizar búsquedas en bases de datos especializadas, las que mencionamos al principio. Página web de la biblioteca, tu escuela facultad, Ciencias Sociales y de la Comunicación, recursos digitales. Y aquí vamos a buscar por nombre, aunque podríamos bajar en el listado alfabéticamente, la primera de ellas, que es Factiva. Veremos una descripción sobre la base de datos, el videotutorial, por supuesto el acceso y otras bases de datos relacionadas que pueden interesarnos para ampliar la búsqueda. Accedemos. Factiva es una base de datos con un gran potencial porque recupera una cantidad de información enorme, un volumen ingente de información tan grande que nos va a acotar directamente las búsquedas a los últimos 3 meses. Es magnífica para el seguimiento de noticias, por ejemplo, porque recupera información de prensa diaria. Realizaremos una búsqueda de actualidad para resaltar otro de los detalles que tiene esta base de datos, y es que la información, como proviene en muchos casos de prensa, puede llegar a ser tan actualizada que aún no se ha publicado. Como veis, está previsto que lo haga en 2021. Si queremos acceder al texto completo, que está disponible en muchas ocasiones, aunque no en todas, lo haremos desde las Display Options, Full Article. Los diferentes tipos de formatos en los que está la búsqueda están aquí arriba y podremos acotar por todas estas opciones una vez realizada la búsqueda. Tendremos en cuenta también que antes de realizarla podremos decidir en qué tipo de fuente queremos buscar, legal source, magazines and journals, etc. Autores, companies, subjects, industries, regions. Una amplia gama. Es muy interesante para ADE en esta base de datos, en Companies Markets Company, que podemos buscar empresas y nos elabora informes de empresa. Buscaremos Inditex, grandes empresas que cotizan en bolsa, por supuesto, y vemos el tipo de información que nos ofrece. Este informe, que podremos exportar a un PDF, por ejemplo, si queremos, nos ofrece información general, por supuesto, información en bolsa, la descripción del negocio y la clasificación, como veis aquí, quiénes son los principales líderes de la empresa, las últimas noticias, esto es muy interesante, que han aparecido sobre la empresa en prensa, y una comparación con el grupo de referencia. Con esto hemos visto las principales funcionalidades a grandes rasgos de Factiva. Y vamos ahora a realizar la búsquedas en otra base de datos, que es Savi. Volvemos para ello a la página web de la universidad. Tu escuela facultad, Ciencias Sociales, Recursos Digitales. Como sé el nombre de la base de datos, lo voy a poner aquí. Como siempre, una descripción, manual de ayuda del editor, videotutorial. Y nos vamos a acceder.
Savi nos ofrece información sobre datos económicos de empresas españolas que presentan cuentas al Tribunal de Cuentas. La información va a ser mucho más detallada que en el caso de Factiva de cada una de las empresas y lo vemos inmediatamente con una búsqueda. Claro, va a tener información solo sobre empresas españolas. La capacidad de análisis de Savi es enorme. Industria y Diseño Textil S.A. Este es el informe. Y vemos ya directamente, si por ejemplo en la clasificación, el nivel de detalle que no tenía antes en Factiva. Finanzas, balances, etcétera. Bien, Savi nos permite realizar gráficos, por ejemplo, sobre la estructura del balance, exportar en Excel, variar el formato del informe. Si me voy al informe estándar, que es el primero que hemos visto, puedo ver la diferencia con el informe de marketing, por ejemplo. Puedo añadir y quitar secciones, etcétera. Hay otra cosa muy interesante también de Savi y es que permite muchas comparaciones. Permite comparaciones de empresas individuales entre sí y permite comparaciones entre grupos de actividad o grupos de empresas. En este caso vamos a ver como muestra un informe de grupo. ¿Cómo lo mostraría? Genérico, ¿qué hace él? Podemos especificar nosotros, pero en este caso lo va a hacer la propia base de datos. Este es. Como vemos, Savi es una base de datos muy a tener en cuenta para realizar análisis. Por último, vamos a ver Academic Search Premier. Es una base de datos multidisciplinar, como siempre. Buscar información, tu escuela, facultad, ciencias sociales, recursos digitales, Academic Search Ultimate. No la tengo que buscar, aparece la primera en la lista. Como os decía, es una base de datos multidisciplinar que contiene información sobre diversas materias, desde la biomedicina a las matemáticas o la educación. Y también sobre la gestión y dirección de empresas. También tiene una importante colección de vídeos de Associated Press que puede estar interesante en un momento dado para complementar la información que estemos buscando. Bien, vamos a realizar una búsqueda aquí con Management Skills. Esta base de datos tiene muchísima información también. Como nos pasaba con Factiva, las búsquedas pueden recuperar muchos documentos, más de los que necesitamos, con lo cual vamos a necesitar perfilarlas muy bien. Es, por tanto, interesante que desde el principio lancemos una búsqueda lo más especializada posible. Así que me he ido a la búsqueda avanzada y le digo que quiero Management Skills y que además tenga que coincida con Job Satisfaction. Voy a decirle una cosa más, y es que no quiero que tenga encuestas en los resultados. Aquí recupero ya 838 documentos, todavía serán muchos, que podré acotar más aquí. Podré decirle que tenga el texto completo, porque al contrario de lo que nos ocurría en las búsquedas que hemos realizado texto completo en el catálogo, en este caso pueden tener el texto completo, como vemos en todos los primeros que nos muestra, o pueden no tenerlo. Por años, por el tipo de publicaciones, por la materia, etcétera. Si entramos en uno de los resultados, veremos que nos da el resumen en inglés y los términos temáticos, que nos van a ayudar a hacer todavía más especializada la búsqueda. Podremos añadir documentos a esta carpeta. Perdón, no vamos a añadir documentos, vamos a añadir las referencias bibliográficas de los documentos que seleccionemos para después poder importar
o exportar estas referencias a algún gestor bibliográfico que nos interese. En este sentido, os recomiendo los vídeos sobre gestores bibliográficos, en especial Mendeley, que la biblioteca realice, que podréis encontrar en el canal de YouTube. Con esto hemos terminado de ver las principales bases de datos especializadas en administración y dirección de... Me queda por último agradeceros vuestra atención. Os estamos esperando en la Biblioteca CRAI. Muchas gracias.